Ahora, como ejemplo 10, vamos a resolver otro problema de examen, ya que si se fijan bien tiene los mismos incisos del anterior problema, ¿no? Entonces va a estar un poquito largo. ¿Ya? Entonces vamos a copiar la figura, nuestra pizarra, ahí la tienen. Y lo primero que tenemos que hacer, como les había dicho, es dividir la figura, ¿no? Esta figura tal cual está no la conocemos, ¿no? Pero la podemos dividir en figuras ya conocidas, ¿no? Las figuras que tengamos en nuestra tabla. Entonces, esta, al igual que la anterior, se puede dividir en tres figuras, ¿no? La primera sería, obviamente, la principal, la más grande, el triángulo, y al triángulo le vamos a restar el rectángulo y el redondo. Entonces, una vez que ya tengamos identificado las figuras, nos vamos a la tablita, ¿ya? Que esto ya lo tienen que tener ustedes, ¿no? Bien preparado. Y vamos a dibujar las figuras, ¿ya? Primero tenemos un rectángulo, ¿no? Después, perdón, tenemos un triángulo, que es la figura más grande, ¿no? Entonces voy a dibujar el triángulo y le tenemos que colocar sus dimensiones, ¿no? Por acá de segundo sí tenemos un rectángulo, ¿no? Y después acá sí tenemos, bueno, tenemos una circunferencia completa, ¿no? Acá tenemos que colocar sus dimensiones, como les había dicho. Para el triángulo está fácil, ahí en la figura nos dan, ¿no? La base 150 y la altura 90. Voy a la figura, la base me dice 150 y la altura me dice que tiene 90. ¿No? Después para el rectángulo, vamos otra vez a la figura y noten que no tenemos la base del triángulo, pero se la puede calcular, ¿no? Se la puede calcular que sería 150 menos 40, eso sería 110 menos 50, ¿no? Sería 60 centímetros. ¿Ya? Se puede calcular. O del otro lado pueden comenzar también, ¿no? 150 menos 50 sería 100, ¿no? Menos 40 sería 60. La base, la altura sería 20. Entonces volvemos a la tablita. La base habíamos calculado que va a ser 60 y la altura va a ser 20. Después del radio de la circunferencia ya nos da la tabla, perdón, la figura, ¿no? Nos dice que el radio es de 20 centímetros. Entonces me vengo acá y voy a anotar esos datos, ¿no? Radio igual a 20 centímetros. Así lo vamos a dejar por ahora. El siguiente paso es calcular el área, una vez que ya tengamos todas las dimensiones ahí, ¿no? Entonces el área de esto va a ser un medio de 150 por 90 dividido entre 2, ¿no? Un medio de la base por la altura. El siguiente es 60 por 20, nada más, ¿no? Y el siguiente es pi radio al cuadrado, ¿no? 20 al cuadrado sería 400 multiplicado por pi, ¿no? Hasta ahí todo está bien. ¿Ya? Acá lo vamos a arreglar un poquito. Esto no debería ser así. Tendría que ser 150 por 90 dividido entre 2. ¿Ya? Ahora, recordemos, estamos resolviendo un parecido, ¿no? Un ejemplo parecido a los que nos daban en el prefa, donde nos decía calcular el área sombreada de la figura, ¿no? Entonces, el área sombreada de la figura sería el triángulo menos el redondo menos el rectángulo, ¿no? Eso no se van a olvidar acá. Este estamos restando, por lo cual sería negativo, ¿ya? Entonces, para que se note bien, lo voy a colocar con el color rojo y de paso, bueno, el negativo más, ¿no? Estos dos son los que estamos restando, ¿ya? Al triángulo grande. Ahora hay que colocar las coordenadas a su centro, ¿no? Lo vamos a hacer más rápido. Para el triángulo, ¿cuánto sería? Entonces, este sí ya está un poquito más fácil. Sabemos que desde la unión de los catetos, ¿no? Hasta su centro, ¿cuánto tiene que ser? Un tercio, ¿no? Vamos a ubicar entonces su centro, por si acaso, para que esté. ¿Dónde creen que esté? Más o menos yo digo, si solo nos fijamos en el triángulo, yo creo que va a estar por ahí. Tal vez esté por ahí, bueno, en X más o menos va a estar ahí, ¿no? ¿Cuánto va a ser esa distancia? Un tercio de la base, ¿no? Entonces voy a anotar esa distancia, ya lo que está con naranjado sería un tercio de la base. Un tercio de 150, ¿no? O sea, 150 dividido entre 3, eso sería igual a 50. ¿No? Entonces puedo medir las coordenadas en X desde el origen, ¿no? Va a ser todo esto, ya todo lo que está con lila. ¿Cuánto sería? Entonces sería 60 más 50 menos el 150 tercios. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sería eso?
¿no? 150 tercios es 50, ¿no? Entonces tengo que medir 60 más 50 menos 50. Entonces, acá estaría su centro del triángulo, ¿no? Todavía nos falta en Y, ¿no? Pero en X ya hemos calculado que va a estar en 60. Entonces acá colocamos 60 centímetros. Después, voy a borrar todo lo que he colocado. Tenemos que calcular en Y, ¿no? Pero en Y no sabemos dónde va a estar, ¿no? Puede estar en el lado negativo o en el positivo, ¿no? Entonces yo creo que va a estar más o menos ahí, ¿ya? Pero vamos a asumir que está en el negativo, ¿ya? ¿Cómo nos podemos dar de cuenta? Entonces, acá yo sé que desde el cateto, ¿no? Hasta, no sé, hasta qué distancia, ¿ya? Digamos hasta ahí. ¿Cuánto va a ser? Un tercio de la altura, ¿no? Pero la altura es 90, entonces sería un tercio de 90 esto. Entonces sería 90 tercios. ¿Cuánto es 90 tercios? Es 30, ¿no? Entonces todo esto lo puedo colocar como 30, ¿ya? Es altura. Pero fíjense que la altura, ¿no? De esta pequeña parte que está en el lado negativo ya es 20, ¿no? Entonces significa que este 30 no está ahí, sino está un poquito más arriba, hasta ahí llega, ¿no? Entonces ya tengo cuánto vale ese 30. Ahora, yo sé que a esta distancia de 30 está el centro de gravedad, entonces por lo tanto, puedo decir que el centro de gravedad más o menos va a estar ahí, ¿no? Entonces tengo que calcular esta pequeña distancia que voy a marcar con lila. ¿Cuánto sería? El total, que va a ser 30, menos todo lo que está en negativo, ¿no? 20. Esas serían las coordenadas de este punto en Y. Entonces sería 30 menos 20, 10. Entonces voy a la tabla y voy a anotar ese valor en Y. Sería 10. Nos faltan 4 datos más. Para el rectángulo, que este sí está un poquito más fácil, ¿no? Voy a borrar todo lo que había colocado por el triángulo, ¿no? Y solo nos fijaremos en la base, es de 60, ¿no? Su centro, ¿dónde estaría? A la mitad, ¿no? A la mitad de 60 sería 30, entonces en X estaba fácil, ¿no? Va a estar a la mitad de 60, es decir, a 30, ¿no? Recordemos que estas coordenadas no tienen que aumentarle ningún signo, ¿ya? Estas coordenadas, su signo viene definido por los ejes, por las referencias que te dan. Después, en Y tenemos que calcular, pero en Y, como la altura es 20, sería 10, ¿no? Como está en el lado negativo, sería menos 10. Entonces venimos acá, también estaba fácil, menos 10. Y por último, para el círculo, esto ya va a estar un poquito más complicado, creo. Entonces vamos a tomar el total, ¿ya? El total desde acá, desde el origen hasta el cateto, hasta el extremo, ¿cuánto sería? 60 más 50, ¿no? Ese sería el total. Todo este total, 60 más 50 sería, ¿no? Pero a eso yo le voy a restar 5 menos 20, ¿no? Porque recordemos que el centro está justo ahí, ¿no? Justo donde está el radio. Entonces, esta distancia que voy a marcar con celeste es el radio de la figura, ¿ya? Entonces, desde su centro, ¿no? Voy caminando, va a ser 20 más 25, perdón, más 5 sería 25, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es todo esto que voy a marcar con lila. Esa distancia es la que yo quiero, que es la horizontal, ¿no? Medida desde el origen hasta su centro. Yo quiero todo ese lila, ¿ya? Pero todo ese lila más ese 25 que tengo ahí, el radio más este 5 centímetros, el lila más esos 25 hacen el total, que es 60 más 50, ¿no? Es decir, voy a tener esta ecuación. Voy a copiar. Voy a tener esta ecuación. Lo que yo quiero, vamos a colocar x más 25, que es del radio más estos 5, tiene que ser igual, ¿no? Tiene que ser igual al total, ¿no? Medida desde el origen, que sería 60 más 50. De aquí se despeja, ¿ya? Entonces, 25 menos 50 menos 25 sería 25, más 60 sería 85. Entonces, voy acá y en x anoto 85. ¿Ya? Ahora solo nos falta en Y, que va a ser algo muy similar. Voy a borrar todo lo que estaba en Y. Ahí. Ahora tengo que... Primero voy a ver dónde está el radio. Ya el radio esta vez lo voy a trazar con verde. Entonces, desde el centro hasta ahí se supone que es el radio, ¿no? Esa distancia con verde. Entonces, yo lo que quiero es esta distancia que lo voy a colocar con lila, ¿ya?
que es la altura, ¿no? Donde está el centro de la circunferencia, ¿no? Entonces, fíjense que de la gráfica ya puedo sacar algo, ¿no? Que este radio, que va a ser 20, ¿ya? Más los 18, que voy a seguir bajando hasta la base del triángulo, tienen que ser igual a lo que voy a subir, que sería 20, más esa distancia y que quiero. ¿Ya? Entonces de aquí se despeja el valor de y. 20 con 20 se eliminan y por lo tanto acá me quedaría 18. Es 18 en y positivo, ¿no? Entonces ya tengo todos estos datos, ¿no? Con estos 9 datos ya puedo calcular el centro de masa de la figura, ¿ya? Entonces voy a utilizar la tablita que les había mostrado, la que hemos hecho, ¿no? Y solo les recuerdo que tienen que reemplazar los datos en lo que está con naranja, ¿ya? Lo demás no tienen que tocar, solo donde está con naranja. Entonces vamos acá, el área de la figura 1, ¿cuál sería? Entonces vamos a reemplazar, vamos a copiar todos estos datos que tenemos acá. Entonces el área, el primero era del triángulo, ¿no? Entonces vamos a colocar un igual, ¿no? Era la base, que es 150, por la altura, que era 90, dividido entre 2. ¿No? La siguiente, que era un rectángulo, cuyas dimensiones eran 60 por 20, ¿no? Pero como estamos restando hay que colocarlo en negativo, 60 por 20. Listo, menos el último, perdón, es una circunferencia, ¿no? Entonces radio 20, ¿no? Entonces hay que colocar pi radio al cuadrado, ¿no? Pero no se olviden el negativo. Hay que multiplicar pi por 20 al cuadrado, ¿no? Entonces sería 20 por 20, ¿no? 400. Listo, ahora hay que colocar las coordenadas, ¿ya? Primero habíamos encontrado que era 60, después habíamos encontrado que era 30, el último 85. Para el siguiente habíamos encontrado que esto vale 10, esto vale menos 10, y el último habíamos encontrado que vale 18, ¿ya? Entonces voy a agarrar todos estos valores y lo voy a copiar acá, ¿ya? Aparte que necesito la suma, ¿no? Acá también el área necesito la suma, entonces esta hojita en Excel ya te lo realiza la suma, ¿no? Ahí están los valores que necesito, entonces voy a copiar esos valores. Ahora ya lo tengo copiado, ¿ya? Los valores de la tablita, ¿ya? Ahora, como les había dicho, necesito la suma de toda esta columna, ¿no? Entonces, ahí ya tienen la suma. Esta tablita también me lo saca la suma de todo eso, ¿no? Ahora, bueno, una vez que ya tengo la sumatoria de todo esto, vamos a calcular el centro de masa de la figura, ¿no? Ahora, antes, algo que no hemos hecho es que en su examen, ¿ya? Ustedes no, yo les recomiendo que no coloquen aquí directamente los valores, ¿ya? Yo lo estoy calculando ahí mismo, porque, bueno, esto solo es una pizarra. Yo les recomiendo que todo esto, lo que hemos hecho acá, ya que 150 por 90 sobre 2, lo hagan acá, ¿ya? Porque ustedes lo van a hacer a mano. Y hacerlo a mano es más fácil para mí si ustedes hacen los cálculos aparte, ¿ya? Como les estoy mostrando aquí, hacen los cálculos aparte, ¿ya? Y acá en la tabla solamente reemplazan los valores, es decir, digamos 150 por 90 dividido entre 2 da, digamos, ¿no? Unos 1500, digamos, ¿ya? Y reemplazan aquí 1500. Después 60 por 20, ¿cuánto da? 12.000, perdón, 1200. Entonces, si van reemplazando números enteros acá, ¿para qué? Como ustedes van a hacerla a mano, entonces fíjense que acá tengo que multiplicar a por x, ¿no? Entonces, ustedes no van a estar colocando en la calculadora 150 por 90 por 60 y todo dividido entre 2, ¿no? ¿Verdad? Van a tardar un poquito más, ¿ya? Como lo van a hacer a mano, entonces yo les recomiendo que acá realicen los cálculos y acá directamente reemplacen valores, ¿ya? Con decimales y todo. Más adelante vamos a hacer estos cálculos, los momentos de inercia, ¿ya? Por ahora nos interesa el centro de masa de la figura, ¿no? Que ya tenemos nuestra fórmula, es la sumatoria de AX sobre la sumatoria del área para calcular las coordenadas en el eje X de la figura, ¿no? Entonces copio todo este valor, que es la sumatoria de A por X, ¿no? Ese valor lo tengo que dividir entre el área de la figura, ¿no? Entonces copio este valor y lo voy a dividir entre el área de la figura, ¿no? Entonces esto también se puede hacer con Excel, ¿ya? Entonces voy a la tablita con Excel
Así que acá abajo ya me lo calcula el centro de masa. ¿Cómo ha hecho? Ha dividido este valor que está en azul, ¿no?, entre lo que está en rojo, ¿no? Y nos sale 61,07. Entonces ese valor voy a copiar acá, 61,07. Lo mismo vamos a hacer para las coordenadas en Y. Copio todo este valor, que es la sumatoria del área por Y, lo coloco acá y voy a copiar el valor de todo el área, ¿ya? Lo mismo ya me lo ha hecho Excel. Ha dividido este valor, que es la sumatoria de A por Y, dividido entre la sumatoria del área. Eso nos ha dado un total de 13,25. Entonces voy acá, coloco 13,25 centímetros. Esto no es a la cuarta, ¿no?, porque son centímetros las coordenadas. Acá solamente sería centímetros, ¿no? Y por lo tanto la respuesta la anoto acá. ¿Cuánto sería? 61,17 en X y en Y 13,25, ¿ya? Pero antes de anotarlo como respuesta, vas a verificar si esto es algo coherente o no, ¿ya? Entonces vas a agarrar la figura y vas a tratar de ubicar este punto. Lo vamos a colocar acá. Tenemos que tratar de ubicar ese punto, ¿no? Si te da fuera de la figura, significa que has hecho mal, ¿no? Algo así debería ser mal. Ahora, recordemos que la base de todo esto era 60. Entonces, el centro debe estar más o menos por ahí, ¿ya?, en X. En Y me dice que está a 13,25, ¿ya? Si el radio es 20, ¿no?, entonces 18, 13,25, más o menos va a estar por ahí, ¿ya? Más o menos por ahí, yo creo. Tal vez por ahí. Entonces, como la figura tampoco está a escala, ¿no?, pero podemos ver que más o menos sí, ¿no?, es algo coherente, es algo que se podía esperar, ¿no? Entonces podemos decir que está bien lo que hemos hecho, ¿ya? Está bien lo que hemos resuelto. Entonces ya tendríamos el inciso A, ¿no?, de todo esto. Ahora nos pide los momentos de inercia en X y Y, ¿no? Entonces para eso tenemos que llenar, como les había dicho, es necesario llenar estas tres columnas, ¿ya?, estas tres columnas, ¿ya? Después esta del momento de inercia en X y esta del momento de inercia en Y. Una vez teniendo esas 5 columnas, vamos a poder calcular todos los incisos, ¿ya? Entonces vamos a poner el momento de inercia en X, ya solo tenemos que fijarnos en la figura, después ir a las tablitas, ¿no?, acá la tenemos, y ver qué figura es. El primero es un triángulo, entonces fíjense que para el triángulo me dice usa esto, ¿no?, base por altura al cubo sobre 36, entonces eso voy a usar acá. Base, que es 150, por altura al cubo, 90 elevado al cubo, dividido entre 36, eso me dice, ¿no? Después el momento de inercia en Y me dice que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, pero esta vez 150 hay que elevar al cubo, ¿no?, y solamente por la altura dividido entre 36. Eso es lo que me dice la tablita, ¿no? Después para el rectángulo es lo mismo, ¿no? Base por altura al cubo sobre 12 en X, ¿no? Entonces puedo copiar esto, ¿no?, punto C, control V, pero tengo que cambiarle, ¿ya? Base, ¿cuánto es? La base no es 150, la base es 60, ¿no? La base es 60 por altura, que esta vez es 20, ¿ya? 20 podemos copiar, pero bueno, el cubo, pero tengo que dividirlo entre 12, ¿no? Después es algo similar, ¿ya? Hay que cambiar nomás poquito. El 60 esta vez tiene que estar elevado al cubo y el 20 a la unidad, ¿no? Ahí. Eso es lo que me dice los momentos de inercia para el rectángulo, ¿no? Base cubo por altura, base cubo por altura dividido entre 12, ¿no? Y ahora solo nos falta por el círculo, ¿no? Pero el círculo, bueno, ya lo tenemos también acá, ¿no? Me dice momento de inercia va a ser igual a estos valores, ¿no? Pi cuartos por R a la cuarta, ¿ya? Entonces voy a anotar acá. Pi dividido entre 4 por R a la cuarta, ¿ya? Pero el radio, ¿cuánto es? 20, ¿no? Elevado a la cuarta. Y este mismo valor se repite por el momento de inercia en Y, ¿no? Entonces ya tenemos esas 5 columnas, ¿ya? Pero al igual que en el área, recuerden que tienen que hacer
tienen que restar, ¿no? Como es un hueco, ¿no? En el área que hemos hecho, los huecos lo hemos restado, ¿no? Acá es lo mismo, ¿ya? Los huecos que habíamos restado antes, le tenemos que colocar su negativo acá. Eso no se van a olvidar, ¿ya? Otra de las cosas en donde más se equivocan, en esta parte, ¿ya? Por lo general todos saben que hay que poner un negativo, ¿no? Ahorita tú ves el video y dices, ¿cómo se olvidaría, ¿no? Pero en el examen es diferente, ¿no? A veces te falta poco tiempo y estás contra el reloj y se te va el negativo, ya tienen que tener cuidado ahí. Ahora lo que nos queda es reemplazar en esta hojita Excel los valores, ¿ya? Y ya vamos a obtener las respuestas, ¿ya? Entonces vamos a copiar todos estos valores, ¿ya? En la hojita Excel. Acá, por el momento de inercia en X para la primera figura, me decía que tenía que multiplicar la base por la altura, ¿no? Y todo esto dividirlo entre 2. Después, perdón, era la base, no, estamos calculando el área, ¿no? El momento de inercia era. Entonces iba a ser la base, que es 150, por la altura al cubo, ¿no? Entonces pueden colocarlo así, 90 por 90 por 90. Todo esto dividido entre 36, ¿no? Vamos a colocar dividido entre 36, listo. Momento de inercia en Y. Era algo similar, ¿no? Pero esta vez teníamos que anotar primero el 150 por 150 y esto está elevado al cubo, ¿no? 150 elevado al cubo dividido entre 90, ¿no? Todo esto nos dice dividirlo entre 36. Ese es el momento de inercia en Y. Vamos para la segunda figura, ¿no? Era algo similar, igual, menos, ¿no? Menos, y acá tendríamos que colocar 60 por 20 al cubo, ya lo vamos a anotar de esta manera, dividido todo esto entre 12. ¿Ya? Para el siguiente era algo similar, ¿ya? Había que colocar un negativo, pero esta vez el que iba a estar elevado al cubo era el 60, entonces hay que multiplicar 60 por 60 por 60 por 20, ¿ya? Todo esto nos dice dividido entre 12, la formulita, ¿no? El último nos dice que tenemos, bueno, primero el negativo, ¿no? Tenemos que multiplicar pi, abro cierro paréntesis, ¿ya? Para colocar pi, multiplicado por el radio a la cuarta. El radio es 20, ¿ya? Y el multiplicarlo 4 veces 20 nos vamos a tardar, ¿no? Entonces es más fácil si escribo potencia de qué, la base coloco, ¿ya? Punto y coma, ¿a qué potencia? A la cuarta, ¿ya? Todo esto dividido entre 4. Ahí está. Y este valor, bueno, es el mismo que este, ¿ya? Entonces voy a colocar igual a esa celda. Entonces ya tengo todos los valores. Cuando ya he terminado de llenar estas columnas, el programa ya me lo ha calculado todo. Aquí ya tengo los mínimos, ¿ya? Si aquí no se ve es porque está, y eso les puede pasar en el examen, ¿no? ¿Qué ha pasado? Puro numeral, ¿no? Es que las letras son muy grandes, son tan grandes que no entra en esta celda, ¿ya? Si tú acercas el cursor, fíjate que te aparece un valor, ¿no? Entonces, si quieres que aparezca así o así, entonces reduces el tamaño de la letra, ¿no? Entonces ahí está, ahora sí aparece. Entonces voy a copiar todos estos valores en esta tablita. Ya lo tengo copiado todos los valores, ¿no? Entonces, Excel acá ya me lo hizo todo, ¿no? Yo solo le di los datos, hay que revisar, siempre tienen que tener cuidado a la hora de reemplazar en esta hojita, ¿no? Es un poco complicado a veces. Ya, entonces, ya tengo, bueno, la tablita, ¿no? Lo que me da es la respuesta, ¿no? Si han revisado, todo lo que está encuadrado es una respuesta, ¿no? Esta es una respuesta, esta es otra respuesta, ¿no? El centro de masa, ¿no? Acá, voy a copiar, bueno, ya he copiado estos valores, ¿no? Aquí lo tiene, ¿no? Después vamos a ver, vamos a bajar, vamos a seguir bajando. Como siguiente paso, ¿ya? Nos toca el inciso B y el inciso C, ¿ya? Pero esos incisos, que son los momentos de inercia en X y en Y, nos los da la misma tabla, ¿ya? De la tabla podemos sacar esos valores, ¿ya? Es decir, estos valores. Esta es la respuesta al inciso B, o el momento de inercia en X. Entonces vuelvo acá, ahí lo tiene. Momento de inercia en X sería este valor. Y el momento de inercia en Y sería todo este valor. Ya la tablita me da el inciso B y el inciso C. Entonces vengo acá,
Y ahí está, las unidades no se van a olvidar, centímetros a la cuarta, ¿ya? Algo que también nos estamos olvidando acá es que les decía, ¿no? Se van a habilitar un espacio donde van a poder realizar los cálculos. Entonces, ¿cuáles son esos cálculos? Estos valores de acá, ¿ya? Y X habíamos dicho que va a ser este valor, después con el negativo, ¿no? Esto es lo que les decía, ¿ya? Porque acá fíjense que vamos a tener que sumar, ¿ya? Vamos a sumar esta IX más A por Y cuadrada, ¿no? Entonces, como ustedes lo van a hacer manualmente, a veces, bueno, van a tener que colocar, si es que lo dejan así, van a tener que colocar, ¿no? Como les había dicho, 150 por 90 al cubo sobre 36. ¿No? Entonces van a tardar. Después a eso hay que sumarle este valor. Así. Entonces yo creo que lo mejor, ¿no? Y eso siempre ha sido así, en los exámenes presenciales, ¿no? Ustedes lo tienen que mandar, creo que escaneado, ¿no? Una foto de sus ejercicios, pero tienen que resolver a mano, obviamente, ¿no? Entonces, como lo van a hacer a mano, yo les recomiendo que acá se habiliten un espacio donde puedan realizar los cálculos, ¿no? Cuando realicen esta operación, acá directamente lo reemplazan su valor, ¿ya? Puede ser, digamos, no sé, 150 por 90 cubos sobre 36, tal vez es, digamos, 6777.45, ¿ya? Un valor reemplaza, ¿ya? Cosa de que sea fácil sumar ese valor más este valor, ¿ya? Sin realizar ninguna multiplicación, nada, ¿ya? Aquí solo sumar y reemplazarlo acá, ¿no? Entonces ya tenemos el inciso A, B y C, ¿no? Como les había dicho antes, esto va por orden, ¿eh? Primero el centroide, después el momento de inercia respecto al eje X, después el momento de inercia al eje Y. ¿No? Una vez teniendo todos estos tres datos, recién podemos calcular los momentos mínimos, ¿no? Utilizando los datos que hemos obtenido, ¿ya? Las respuestas del inciso A, B, C, D, ¿ya? Así se calcula el momento mínimo, ¿ya? Con esta formulita, que es el teorema de Steiner nomás, ¿no? Entonces yo ya he obtenido este valor, ¿no? De la tablita, lo que acabamos de obtener. Tengo el área de la figura, el área de la figura sombreada, ¿no? Después este Y es las coordenadas de su centro de masa, ¿ya? Para el momento en X también lo mismo, ¿no? Este momento de inercia en Y lo he obtenido de la tablita. El área de la figura ya lo tengo, ¿no? Y las coordenadas a su centro también ya lo tengo. Entonces solo hay que reemplazar ahí y vamos a obtener los momentos mínimos. ¿Ya? Los momentos mínimos tienen que estar con una barrita ahí. ¿Ya? Esos son los mínimos. Y vamos a usar los mínimos para calcular el último inciso. ¿Ya? Entonces acá yo me vengo, momento de inercia en X, se lo puede ver ahí. Voy a copiar tal cual está. 68,5,89. Menos el área de la figura. El área ya lo habíamos calculado en la tablita. Aquí está. 4.293,36, ¿no? Y le tengo que multiplicar por 13,25, ¿no? Que es Y, sus coordenadas en Y, ¿ya? Este valor por 13,25 elevado al cuadrado, ¿ya? Y vamos a obtener el momento de inercia en X, ¿ya? Pero con la tablita también podemos hacer eso, ¿no? Ahí ya está ya calculado el momento mínimo. ¿Qué es lo que está haciendo? Está agarrando el valor de X, ¿no? Y lo está restando el valor de lo que está con rojo, el área, multiplicado por y dos veces al cuadrado, ¿no? Ahí está, lo está multiplicando y dos veces. Entonces, este sería el valor, ¿ya? Vamos a copiar acá, ¿ya? Por lo tanto, el momento de inercia en X mínimo sería 60, 105,3, ¿ya? Las unidades no se van a olvidar. Después, momento de inercia en Y, ya solo tenemos que copiar este valor de acá, ¿no? 20.09263,52 menos el área de la figura, que es 4.293,36 multiplicado por X al cuadrado, ¿no? Pero X habíamos obtenido, ya de acá podemos ver, ¿no? X es 61,17. Luego acá 61,17. Todo esto elevado al cuadrado, ¿ya? Y este valor también se lo puede calcular con la tablita en Excel, ¿no? Entonces voy a copiar este valor, ¿ya? Que si quieren revisar, a este valor que habíamos obtenido por la tablita le está restando, ¿ya? El valor del área, ¿no? Lo vamos a ver, le está restando el valor del área que está con rojo por esto dos veces, ¿no? Por X al cuadrado.
Ahí está, eso 2 veces. Entonces voy a copiar ese valor y nos ha dado que el momento de inercia mínimo en X es igual a 6.081.543,7 centímetros a la cuarta, ¿no? Entonces ya tenemos los mínimos, ¿eh? Como les había dicho, si, primero tienes que comenzar sí o sí por el inciso A, ¿no? No puedes comenzar por el inciso B o el inciso C. Necesitas el inciso A para calcular el inciso B y el inciso C. Después necesitas el inciso C para calcular el inciso D, ¿no? Y E también, ¿no? Y por último, el momento de inercia mínimo respecto a un eje paralelo Y que pasa por el punto A, también necesitamos el punto, perdón, necesitamos todos los incisos anteriores, ¿ya? Entonces, el origen, ¿ya? Esto está al revés, creo que lo hemos hecho al revés. Si se fijan, el examen, ¿ya? El primer inciso te decía calcular el centroide respecto a los ejes que pasan por el punto A, ¿no? Y el último te decía B, ¿no? Aquí está al revés, entonces vamos a cambiar. Aquí te decía respecto al punto A. En otras palabras, te estaba diciendo que ahí estaba el origen, ¿no? Y al último te pide en el punto B, ¿no? Acá vamos a anotar el punto B. Entonces en la figura se puede ver dónde están esos puntos, ¿no? Entonces voy a copiar la figura, ¿no? Y vamos a ir hasta abajo. Entonces, como último paso, ¿no? Acá, 7, vamos a calcular el momento de inercia en X con el momento de inercia en Y en el punto B, ¿no? Eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces, sí o sí necesitaba el mínimo, ¿ya? ¿Por qué? Aquí tenemos la figura. Ahora tenemos que ubicar el centro de masa de la figura completa. La figura completa hemos dicho que más o menos va a estar ahí. Ya voy a borrar todo lo que ya no me sirve. ¿Ya? Ahora, B está en X igual a 60, ¿no? Pero ¿cuánto habíamos obtenido acá? Del centro, que está en 61,17, ¿no? Entonces, este punto está un poquito más alejado. Bueno, ahí lo vamos a exagerar, ¿ya? Ahora, ¿yo qué es lo que tengo? Voy a anotar lo que tengo, ¿ya? En verde, ¿no? Esta es la distancia que tengo, ¿no? Y en Y también tengo esta distancia, ¿ya? Si no se acuerdan, es las coordenadas a su centro, ¿no? Que nos decía que en X hay 61,17. Entonces eso voy a anotar acá, ¿no? 61,17. Después en Y también nos daba una distancia, que si no me equivoco era más o menos 13 algo, ¿no? Entonces vamos acá, me dice 13,25, ¿ya? Entonces esta distancia que he marcado sería en Y, ¿no? La distancia que en Y sería 13,25. 13,25. Y ya tengo esas dos distancias. ¿Para qué yo quiero eso? Porque quiero saber cuánto lo voy a desplazar, ¿no? Tanto horizontal como verticalmente. Entonces, yo necesito medir desde el origen, perdón, desde su centro, cuánto lo voy a desplazar en Y y cuánto lo voy a desplazar en X, ¿no? Es decir, necesito toda esta distancia con lila, ¿ya? ¿Cuánto lo voy a desplazar verticalmente? Necesito todo lo que está con lila, ¿no? ¿Y cuánto lo voy a desplazar horizontalmente? Necesito estas distancias que están con Y, perdón, con lila, ¿ya? Esas distancias necesito, porque recordemos que el teorema de Steiner, ¿cómo es? Ya lo vamos a volver a escribir. Entonces, el teorema de Steiner, acá lo vamos a escribir, me dice que el momento de inercia que quiero va a ser igual al momento de inercia mínimo, que ya lo tengo calculado, más el área por la distancia que lo vas a desplazar, en este caso Y, ¿no? Al cuadrado. Para el momento de inercia en Y también lo mismo, es la misma fórmula, ¿no? Te dice el momento de inercia mínimo, pero en Y, ¿no? Lo podemos escribir también con una barrita. Esto no es, esto me he equivocado, perdón. Momento de inercia mínimo en X, ¿no? Más el área por X al cuadrado, ¿ya? Pero para diferenciar el mínimo, recordemos que tenemos que anotar una barrita ahí arriba, ¿no? Ese es el mínimo.
y este es el mínimo. Hay que anotar lo que se está desplazando. Hay que anotar el área por lo que se está desplazando al cuadrado. Entonces, acá en estos X y Y vamos a reemplazar los valores que están con lila. ¿Ya? Entonces, reemplazaremos los valores. Me dice acá, tienes que colocar el mínimo, pero el mínimo ya lo hemos calculado un paso antes. Ahí se puede observar, es 22, 66, 105,3. ¿Ya? A este valor me dice, le tienes que sumar el área de la figura, que es 4293,36, multiplicado por lo que vas a desplazarle al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto voy a desplazar? Lo que está con lila, ¿no? En Y, pero primero en Y. ¿Cuánto va a ser? Si se fijan, la figura va a ser, lo que estoy desplazando va a ser 13,25, que es la primera distancia con verde, más 20 centímetros. Entonces vamos a anotar eso. 13,25 más 20 centímetros. ¿Ya? Ahora vamos a anotar también para Y. El momento de inercia en Y va a ser igual al momento de inercia mínimo que habíamos calculado antes, que se puede ver ahí, 60, 81, 543,7, ¿no? Más el área, que es 4293,36, multiplicado por lo que lo vas a desplazar en el eje X al cuadrado. ¿Ya? Pero fíjense que el total es 61,17. A eso le tengo que restar 13,25. ¿No? Y así voy a obtener el punto B. ¿Ya? No, perdón, no es 13,25, ¿no? Entonces voy a, para que se note, entonces lo vamos a hacer con otro colorcito. El total desde el origen hasta el punto B ya lo tenemos, ¿no? Que es 61,17, ¿ya? Pero esta distancia de acá nos faltaba, ¿no? La que le he borrado, que es la base del rectángulo, ¿no? Eso es 60 centímetros. Vamos a anotar otra vez, 60 centímetros. Ahora del gráfico ya se puede obtener lo que está con lila, ¿no? Porque va a ser el total, que es esto, 61,17 menos 60 centímetros. Entonces voy acá y voy a anotar acá, ¿no? Lo que me faltaba, esa distancia que está con lila, que es el total, que es 61,17 menos 60 centímetros. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces de estos dos yo voy a poder obtener el momento de inercia tanto en X como en, bueno, el momento de inercia XY en el punto A, creo que era, ¿no? ¿Ya? Entonces solo hay que reemplazar en la calculadora y ya vamos a obtener esos valores. Entonces estos serían los valores que me estaban pidiendo, ¿no? Los momentos de inercia en el punto B. Y les recuerdo nuevamente que estos valores, por lo menos los de momento de inercia, van a variar, ¿ya? Cualquiera de ustedes, o sea, no van a obtener las mismas respuestas para el momento de inercia, pero eso no quiere decir que van a obtener cualquier respuesta, ¿no? Como les había dicho antes, por lo menos para todos ustedes se van a repetir las primeras 5 cifras, ya después primeras 4 a 5 cifras, ya después va a variar un poco, digamos que a algunos de ustedes, ¿no? Les va a salir 7.012.000 500 o tal vez 648, ¿no? O sea, va a variar, pero los primeros 4 a 5 cifras para todos van a ser lo mismo, ¿no? De todas formas, yo creo que la docente va a revisar bien el procedimiento, así que no se equivoquen.